Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy quería compartir con ustedes una historia que la encontramos en tres evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, y hace referencia al joven rico. Creo que todos hemos escuchado en algún momento esta historia de Jesús con este joven. Antes de empezar con esta historia, quería hacerles un preámbulo de estos tres evangelios, porque esta historia se narra en los tres evangelios, pero tienen una tonalidad un poquito diferente. En el evangelio de Mateo, todos sabemos que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para el pueblo judío. Y en el evangelio de Mateo se trata de mostrar a Jesús como el Mesías, como el Cristo que estaban esperando. De hecho, el evangelio de Mateo es el evangelio que más cita versículos del Antiguo Testamento, tratando de hacer ver a Jesús como ese Mesías, como ese Cristo que estaban esperando. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, y a los romanos les encantaba la historia de los dioses. De hecho, el evangelio de Marcos es el único evangelio que empieza diciendo el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estaba haciendo referencia a un Dios que había descendido a la tierra, y eso les encantaba a los romanos. Por eso este libro empieza así y fue escrito con ese propósito. Obviamente, todos estos evangelios después se copiaron y fueron difundidos a toda la iglesia que existía en ese momento. El evangelio de Lucas se lo escribe a un funcionario de alto cargo que se llamaba Teófilo. Se cree que este funcionario también era romano, pero tiene un propósito diferente. Él escudriña la historia de Jesús y escribe y muestra a Jesús como una persona, como un Dios identificado con los que sufren, con los pobres, con los que no tienen realmente, con los necesitados, por así decirlo. Entonces cada uno de estos tres evangelios tienen un enfoque un poco diferente. Y me encanta la historia que narra Marcos, porque en Marcos, como lo dije hace un momento, muestra al Hijo de Dios, muestra a un Dios que descendió, que se identifica con nosotros, con los seres humanos. Y esta historia de joven rico habla en el evangelio de Marcos, que se le presenta a un joven a Jesús y le dice maestro bueno. Y todos los evangelios muestran tanto el principio como el final de la historia igual, casi que no cambia nada. Pero más adelante les voy a mostrar dónde está la diferencia. Entonces Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir los mandamientos, amarás a padre, honrarás a padre y madre, no matarás, no adulterarás. Y entonces el joven le dice a Jesús, bueno, todo esto he hecho desde mi juventud. Y dice el evangelio de Marcos, que es donde me quiero enfocar, dice que Jesús, cuando le va a responder, este evangelio dice que Jesús lo amó. Quiere decir que Jesús vio el corazón de este joven, y entonces Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces dice la palabra, dice la enseñanza, que este joven se entristeció mucho. Cuando yo leo la historia en los tres evangelios, tanto al principio como al final, es lo mismo. Realmente no muestra ninguna diferencia. Pero en el evangelio de Marcos, Jesús dice que lo amó, que vio el corazón de este joven. Tanto así que más abajito Jesús lo explica en unos versículos y dice que difícilmente los que confían en la riqueza entrarán en el reino de Dios. No está haciendo referencia a los que tienen riqueza. Ojo con esto, porque en los otros evangelios Jesús no hace esta diferencia, pero en el evangelio de Marcos sí lo hace. Jesús explica que es los que confían en la riqueza, no los que tienen riqueza, sino los que confían en la riqueza. Y este joven, indiscutiblemente desde su juventud, había cumplido los mandamientos, había hecho todo lo que ordena la ley. Se cree, por lo que este joven estaba haciendo, que era un joven judío, efectivamente, que estaba tratando de agradar a Dios, pero que su corazón estaba muy lejos realmente de Dios. Él trataba de agradar a Dios con sus actos externos, pero su corazón estaba muy lejos realmente. Y esto fue lo que vio Jesús. Jesús puede ver a una persona que está tratando de agradar a Dios,
pero que su corazón está lejos realmente de él, de su presencia. Entonces Jesús dice que lo ama. Y esto hace referencia a lo que hablábamos ayer de la gracia. La gracia es eso. Jesús nos ve a nosotros como esas personas que estamos tratando de, con nuestros actos externos, de agradarlo, pero que muchas veces nuestro corazón está apartado realmente de él. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza muchas veces en las cosas que tenemos nuestra confianza en lo que poseemos, tenemos nuestra confianza en nuestro trabajo, tenemos nuestra confianza en lo que hemos estudiado, en lo que yo sé, en lo que yo conozco, en lo que yo aprendí, pero que realmente nuestro corazón está apartado de lo que Jesús quiere, nuestro corazón está apartado de él. Por eso dice el Evangelio a los romanos, que dice que hay que creer con todo nuestro corazón para ser salvos. Fíjense que la pregunta que le hace el joven rico en los 3 evangelios a Jesús es: ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y él le dice, todo esto lo he hecho. Pero Jesús ve la diferencia cuando él se da cuenta de que, a pesar de que había hecho todos los mandamientos, los había cumplido, su corazón estaba lejos de ellos. Entonces eso nos pasa a nosotros en nuestra vida hoy en día. Podemos estar cumpliendo los mandamientos, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar haciendo cosas para el Señor. Son actos externos que las personas ven, que nosotros mismos creemos que están bien hechos, y posiblemente sí lo están, pero que nuestro corazón está realmente puesto en las cosas que tenemos. Nuestra confianza está puesto en lo que tenemos, está puesto en lo que somos, está puesto muchas veces en otras personas, pero que nuestra confianza realmente no está puesta en Jesús, que nuestro corazón está muy lejos realmente de Jesús, y eso es lo que Él ve. Y aún a pesar de que Jesús ve esto en nuestra vida, nos ama. Por eso es la gracia. La gracia es ese amor inmerecido que Dios nos da, a pesar de que muchas veces puede ver que nuestro corazón no confía en Él, a pesar de que puede ver de que nuestro corazón está apartado de Él, de que podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, podemos estar cumpliendo los mandamientos, podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón, nuestra confianza está lejos de Jesús. ¿Y cómo se ve esto? Porque cuando tenemos una dificultad, tenemos un problema, muchas veces salimos corriendo a solucionar el problema o la dificultad de nuestras fuerzas. Muchas veces cuando tenemos un problema o una dificultad, dejamos de orar. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos solucione el problema, queremos que Dios nos solucione, nos dé la solución ya, y muchas veces no llega. Entonces dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra, dejamos incluso de ir a la iglesia. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta nosotros que nuestra confianza no está puesta en Dios. Cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, queremos hacer cosas que no son confiar en Jesús, que no son ir a su presencia, entregarle el problema, entregarle la situación y descansar en Él, esperar a que sea Él el que nos dé la solución, esperar a que sea Él el que nos dé la solución a este problema que estamos presentando. No salir corriendo a solucionar el problema en lo que yo creo, por lo que yo pienso, o en mis fuerzas, o por los recursos que tenga, ¿cierto? Eso significa, ahí es cuando nos podemos dar cuenta, y significa que no confiamos en el Señor. No cuando estamos bien, porque muchas veces podemos estar bien y decimos, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, porque yo cumplo los mandamientos, porque yo hago esto. Pero cuando viene la dificultad o el problema, salimos corriendo a solucionar el problema, o si no lo podemos solucionar y no vemos que Dios no lo soluciona, entonces dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscarle. Entonces ahí es cuando Dios permite esas situaciones, para que nos demos cuenta que nuestra confianza no está en Él. Y eso fue lo que le pasó al joven rico. Jesús pudo mostrarle a él mismo que, a pesar de que estaba cumpliendo los mandamientos y estaba haciendo todo para tratar de agradar a Dios, su corazón estaba puesto, su confianza estaba puesta en lo que él tenía y no realmente en Jesús. Por eso Jesús lo ama incondicionalmente, a pesar de que ve que su corazón no está puesto en Él.
Y esa es la gracia, eso te quería decir, te quería compartir que esa es la gracia de Dios. Ese es el amor que Jesús nos tiene, a pesar de que Él ve que nuestra confianza y nuestro corazón no está puesto en Él nos sigue amando. Por eso se llama gracia. Es algo que nosotros no merecemos, pero que Jesús nos lo da por su amor, por ese amor incondicional que nos tiene. Él está ahí, dispuesto a abrazarnos, dispuesto a amarnos, dispuesto a perdonarnos. Esa es su gracia. No es algo que nosotros merezcamos, sino es algo que Él nos regala. Espero que este mensaje, mi hermano, te edifique, te construya y te ayude en este caminar que tenemos diariamente con nuestro Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia y el favor de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga.